Curso de Fisiología Vegetal correspondiente a la fase 5 del componente práctico basado en el cultivo de piña Gol. El trabajo corresponde a dar respuesta a un cuestionario. La primera pregunta: ¿cuál fue el procedimiento realizado para la obtención de los colinos, es decir, los brotes? Bueno, para realizar este proceso se debe hacer un proceso de poda o chapeo al cultivo a las matas madres. A partir de ese chapeo se esperan de 20 a 30 días esperando que haya un rebrote y así obtener plantas hijas en un promedio de este tiempo. Estas plantas se seleccionan en 3 rangos dependiendo de su peso. Esto se realiza con el objetivo de sembrar eras o parcelas homogéneas, es decir, que en un surco se siembran pueden estar en categoría del rango 1 de 300 a 400 gramos y así sucesivamente para obtener parcelas o surcos homogéneos con el propósito de obtener una cosecha igual. ¿Cuál es la hormona vegetal responsable? La hormona vegetal encargada de este proceso es la citoquinina, debido a que se encarga de la división celular en la planta, controla la brotación de las yemas laterales incidiendo en su arquitectura. Como segunda pregunta tenemos: ¿por qué es importante conocer el proceso de maduración de los frutos? Para cualquier variedad de cultivo que se establezca es recomendado conocer el proceso de maduración del fruto para detectar el tiempo de inicio de la recolección. Esto para darle prioridad a las exigencias del mercado, es decir, porque el cliente requiere un fruto en buena calidad, de buena forma, con buen color, textura y tamaño. No van a consumir un fruto ni que esté verde ni que esté sobremaduro. ¿Cuál es el momento del tiempo ideal para realizar la cosecha del fruto que será destinado al mercado interno y externo? Bueno, el proceso aquí en la imagen podemos mirarlo, los diferentes grados de maduración de la piña, es decir, que aquí podemos, el recomendado es hacerlo cuando está en la número 2, es decir, que va aproximadamente en el segundo aro, en el segundo cogollamiento, y entonces ahí es donde podemos hacer la recolección del fruto. Es importante tener en cuenta que esté en este punto para que él soporte el proceso de transporte, el proceso de recolección, de transporte, de venta, hasta llegar al cliente, al consumidor. ¿Cuál es la hormona vegetal responsable por la maduración de los frutos? ¿Qué ventajas o aplicaciones productivas tiene su conocimiento en el desarrollo de un cultivo comercial? Bueno, la hormona encargada es el etileno. Esta se conoce por excelencia como la hormona de la maduración. Su importancia a nivel comercial radica en el punto de calidad que aporta al fruto, como el color, para aportar cualidades de exportación. Esto quiere decir que, como sabemos que los clientes son exigentes, sea para el consumo común o sea para exportación, se deben ofrecer productos de buena calidad. Explique cómo se da el proceso fisiológico de maduración de los frutos en las plantas. Bueno, el proceso de maduración se divide en frutos climatéricos y no climatéricos. Los frutos en general presentan un cambio en su composición y por ende en su textura, color, sabor y aroma. Aquí hay que tener en cuenta que este proceso, digamos que para el tema de la recolección y comercialización, no debe sobrepasarse, porque está estimado que aquí en Colombia se pierde un 30% de la cosecha y esto pues genera muchas pérdidas. Es por eso que es importante las agroindustrias, porque ellos se encargan de darle un nuevo aprovechamiento, es decir, de darle un valor agregado.
La piña realiza un tipo de fotosíntesis llamado metabolismo ácido de las grasuláceas. ¿Cuáles son las características desde el punto de vista fisiológico, bioquímico y anatómico de este tipo de plantas en que difieren las plantas C3 y C4? Las plantas CAN tienen la capacidad de ser más eficientes en el uso del agua en comparación con las C4, teniendo una tasa de inhibición de 5 a 10 veces. Las plantas CAN exhiben grandes cantidades de PET para la fijación nocturna de CO2 y poseen sistema de enzimas descarboxilasas activas para poder proveer fijación diurna de CO2 mediante el ciclo de Calvin. Es decir, que las plantas CAN se adaptan a ambientes más secos, ¿sí? A ambientes secos, y en este caso tenemos la piña, que es de este tipo de plantas. En comparación con las plantas de 3 que son de ambientes frescos, ellas requieren una exigencia más alta de agua, y las plantas C4 que se adaptan a climas cálidos y climas secos. Tenemos la taxonomía de la piña, perteneciente al reino vegetal, clase Magnoliosida. Tenemos las condiciones ambientales, con una altitud de 970 metros sobre el nivel del mar, una temperatura anual de 28 grados centígrados, tenemos una luminosidad promedio de 6 horas luz día, tenemos una precipitación media al año de 1200 milímetros, un suelo franco-arenoso o franco-arcilloso. El tipo de suelo debe ser liviano y suelto. En caso de que tengamos un tipo pesado, que se le suelen denominar a los suelos arcillosos, se debe tener un sistema de drenaje y filtración adecuado para evitar encharcamiento. Requiere un pH de 4.5 a 5.5, una profundidad media de 60 a 70 centímetros, por lo mismo porque ellas no toleran nivel de encharcamiento, entonces debe tener buena filtración, a pesar de que sus raíces son superficiales, se debe tener una profundidad en promedio de 60 a 70. Distancia entre planta, si las tenemos en eras, de 27 centímetros, y se realiza en surcos de 50 centímetros, una distancia entre surco de 110 centímetros, aproximadamente son 66.300 plantas por hectárea. ¿Cómo estas condiciones pueden impactar de forma positiva o negativa los procesos fisiológicos? Bueno, aquí es importante aclarar que para el desarrollo adecuado de una planta se deben tener en cuenta las diferentes condiciones para los objetivos que se requieren en el margen de producción y calidad. Es por esto por lo que se debe ofrecer condiciones agroclimáticas de acuerdo a la planta que permitan que los procesos de las mismas en relación con su metabolismo y funcionamiento sean satisfactorios. La luminosidad es importante para que no sea interrumpido el proceso fotosintético, al igual que la temperatura, porque aquí a partir de esta se da el proceso de transpiración y respiración. Y de esta manera, cuando las condiciones son las adecuadas, se obtiene un desarrollo adecuado con un margen de producción alto y de calidad. Aquí también faltó nombrar el recurso hídrico, que es una fuente esencial para el desarrollo de las plantas. Hacer un análisis general y discutir las actividades relevantes que requiere la plantación de un cultivo agroindustrial de piña. Bueno, como hablaba anteriormente, cuando hablamos de agroindustria es porque ellos se encargan de darle un valor agregado al producto, es decir, que ellos lo transforman, y de esta manera también evitan que hayan pérdidas por daños en el fruto. Entonces, lo primero que ellos revisan las condiciones agroclimáticas y ecofisiológicas, y si no, ellos las adaptan con diferentes sistemas, realizar análisis de suelo, pH y tipo de suelo, implementan el cultivo en camas cubiertas con plástico, implementación de maquinaria pesada, implementación de tecnología. Esto es muy importante porque a nivel agroindustrial
lo que se debe tener en cuenta es la implementación de la tecnología y las maquinarias, que es lo que hoy en día ofrece, como por ejemplo implementar la agroindustria inteligente, la agricultura inteligente. Realizar un plan de negocios, un estudio de mercadeo. En el estudio de mercadeo es importante para saber que aparte de la piña normalmente cómo se le puede dar un valor agregado, la calidad de exportación y transformación del producto, porque cuando se habla de agroindustria ya ellos ya quieren es llegar a un mercado de otro nivel como es la exportación. Proponer algunas recomendaciones desde el punto de vista fisiológico para el manejo adecuado del cultivo durante su proceso. Bueno, estas recomendaciones yo las hago basadas ya como para un agricultor cuando se van a manejar, digamos que 1 o 2 hectáreas, que son agricultores de poca producción, de pequeña producción. Primero, la adecuación y evaluación del suelo. Aquí es donde se deben tener en cuenta si se deben hacer drenajes, se deben hacer curvas a nivel, se deben hacer procesos de filtración. Las condiciones agroclimáticas, que esto es importante tener en cuenta porque si no tenemos el presupuesto para adaptar condiciones agroclimáticas, pues entonces determinar qué cultivo se adapta a las condiciones del terreno que tenemos. Realizar análisis de suelo, pH y tipo de suelo, aplicación de enmiendas de ser necesario, esto de acuerdo a lo que den los resultados del análisis de suelo, de los análisis realizados. La selección del material vegetativo a sembrar, esto es un factor importante que el agricultor debe tener en cuenta para llegar a obtener semillas certificadas y así garantizar que va a sembrar lo que él quiere, la variedad que él requiere. El manejo integrado de enfermedades, todo basado en un plan biológico que contribuya con el medio ambiente, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, un plan de fertilización también basado en el análisis de suelo y un manejo de cosecha y post cosecha y lo mismo el mercadeo. Lo que el agricultor también debe tener en cuenta es en dónde va a vender sus productos, su cosecha para no generar pérdidas. Muchas gracias por su atención.